No he podido comprobar lo de la extensión que hablamos el otro día porque no me ha dado tiempo a meterme. En cuanto lo compruebe, te contesto por el foro si eso me ha servido, ¿vale? Vale. Porque nada, imposible. Pensaba meterme en el fin de semana, pero tampoco ha sido posible. Si quieres, bueno, podemos probarlo en directo, sí, incluso también. No, no te preocupes, no te preocupes. Si ya sabiendo que eso es algo habitual, que lo pide, lo hago tranquila, ¿sabes lo que En te quiero decir? principio sí. Sí, o Ujú. sea, todo sea que luego sea otro error porque bli, 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 blu, 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 bla, bla, bla. Claro, bueno, por eso, Pero pero el no. primer error típico que suele salir cuando nos conectamos a Excel sí que está como más directo, digamos, pero Ujú. cuando nos conectamos a diferentes tipos de archivos, pues ya sea una base de datos de un estilo Excel, hay Access, pues eso, MySQL, otro tipo de... y te lo digo porque hay un curso, eso, el curso que va por las mañanas, nos conectamos a una base de datos que es eso, MySQL, que es Ujú. otro tipo, Sí, no es libre, no es de Microsoft y tal, pero que es otro tipo de base de datos. ujú. Y lo primero que pide es, da error, y entonces te pide, vete a Que esta te web y bajes descárgate el conector, porque al final es lo Claro. que digo, tiene tantísimos Mm. que no Sí, vienen que por no. defecto todos, Lógico, ¿sabes? Y es como lógico. esos archivos, bases de datos o lo que sea, también se generan nuevas versiones y cosas de ese estilo, al final, claro, es como una, no competencia, pero es como un ver que siempre se puedan hablar, ¿no? Digamos. Ujú. Entonces, Eso claro, es. si una saca un upgrade, pues otra, el conector tiene que cambiar, si no sé qué. Y entonces, entiendo que es, bueno, entiendo no, es una cosa de este estilo, ¿no? No es algo que sea estático, sino que Ujú. va cambiando. Cuando el que te vale hoy, pues mañana no te valdrá porque Mañana tienes no te va a que servir. Ujú. actualizarlo y tal y cual, cosas de ese estilo. Ujú. ¿Vale? Vale, Así que nada, de lo dicho. acuerdo. Yo en cuanto lo pruebe te digo. Vale. Vale, familia. Bueno, le damos un par de minutos más. Yo he revisado los foros y no hay ninguna pregunta que crea que deba contestar aquí en clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, como siempre. No dudéis en lanzarla. Sé que suelen salir pocas. Simplemente por comentar, no sé, también. Eh, ¿Habéis estado leyendo un poquito de la documentación? ¿No? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Es un poco densa, lo sé. O los laboratorios. No sé cómo los veis. Podéis criticarlos si queréis. Es un poco densa la lectura. Al final, en los laboratorios es un poco más ameno y sobre todo, bueno, pues cuando haces pruebas, eso, por la lectura de toda la... Yo aparte personalmente es que luego me pierdo porque pincho a los enlaces que no debo pinchar y entonces voy para allá y para acá y me vuelvo del revés en lugar de seguir el orden que debo de seguir, pero es un poco denso, la verdad. Lo que os decía, al final cada una tiene que verse un poco su estrategia. El primer día lo comenté, que esto es para más de lo que vais a hacer. Entonces, en ese sentido, yo lo que más os puedo recomendar es eso, decir, no, Natalia, oye, estoy cansada de leer esto, tal, pues eso, me voy al laboratorio, lo voy haciendo. Oye, que hay una cosa que no lo entiendo tanto, no lo veo tanto, pues me voy a la parte en concreto de la teoría y me la miro. Yo hace un buen tiempo largo me la leí como aquel que dice prácticamente toda. Y sí, reconozco que es densa. Además, eso, repito, que al final es de más nivel del que se presupone que vais a tener, ¿vale? Entonces, decirme si, de verdad, si queréis que no, estas clases bien o mal. Yo por eso en estas clases intento hacer los 4 o 5 conceptos, como aquel que dice, para que no se hiciera falta leeroslo. O sea que, obviamente, claro, para acabar es 1 hora y media, no podemos tampoco dar mucho más en 1 hora y media, en varios días. Pero lo dicho, la idea es un poco eso, que sea un complemento. ¿Sí? De que, hostia, Xavi dijo algo de una dimensión. ¿Y qué era una dimensión? Pues allí está explicado y reexplicado.
Xavi dijo algo de modelo de datos o una estrella, ¿no? Hostia, vale, pues me puedo volver al vídeo también, ¿no? A revisarlo, etcétera, ¿vale? Pero repito, que sea un poco una guía sobre todo. Yo creo que lo que más tiene que ser es una guía, es decir, que nadie, bajo mi punto de vista, que nadie se líe a leerse todas las palabras de la web y menos aún a, digamos, como aquel que dice, a memorizarlas, ¿no? Es decir, a pensar que, hostia, después de leerlo una vez o dos, ya me lo voy a tener todo en cuenta, etcétera, ¿vale? O sea, acordaros de eso, repito, porque yo entiendo que vemos eso y da un poco de vértigo, ¿no? De decir, hostia, me tengo que leer todo esto, venir a clase, practicar, no sé qué, no sé cuánto. Lo dicho, para que sea lo más, pues eso, que sea lo más servible posible, ¿vale? En ese aspecto, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si queréis comentar alguien más quiere hacer alguna crítica de la teoría densa. Desahogaros, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues nada. Ok, familia. Vamos a hacer, para que un poco para esta navegación también, si queréis comentamos un poquito rápido. Eh, Voy a hacer un resumen también rápido de las cosas que hemos visto. Y yo creo que para que os pueda servir, creo que la clase de hoy voy a hacer un poco un cambio ¿cómo decirlo? Pues un cambio de orden, ¿vale? Para que si alguien ha tocateado con algunos con datos, pues eso, de su organización, propios, personales o tal, que lleguemos un poco al punto final, que es el de pues, pintar los dashboards, ver cómo hacemos cositas ya más visuales. Y a partir de ahí, pues en las siguientes seguiremos un poco, sí, bueno, machacando temas de la visualización y haciendo alguna cosita más de modelado y alguna cosita más teórica, digamos, ¿sabes? Porque así, pues bueno, llegamos a la mitad del curso un poquito más y ya hemos visto un poco todo el espectro y a partir de ahí, pues lo mismo, si alguien se anima también a pintar, a hacer algún ejemplo y los siguientes, no dudéis en que hagamos algún ejemplo vuestro, si queréis, alguna cosa de este estilo, porque podemos profundizar algunos conceptos más, pero en otros aspectos también a veces tampoco hace falta profundizar tanto, sino que es más pues practicar. Incluso podemos ver para los últimos días de clase o algo así, pues hacer algún ejemplo en clase y directamente pues pintar algo directamente en clase o algo de este estilo. Si alguien tiene alguna idea, yo no digo de hacerle el trabajo a nadie, pero ya me entendéis, algo que queráis aprovechar. Hubo un curso anterior que una persona aprovechó unos datos suyos que quería pues, pintar, manejar, hacer unas pequeñas transformaciones. Bueno, pues podemos hacerlo de alguien. Si alguien tiene alguna idea, alguna cosilla, pues lo podéis decir a través del foro, por ejemplo, o si lo hablamos aquí en clase. Y repito, no sé, pues también podemos echar una mano a alguien que esté toqueteando alguna cosilla de este estilo. ¿Sí? Ahí lo dejo. ¿Sí? Ahí lo dejo. Entonces, bueno, como siempre, os comparto pantalla. Os dejaré un poco en la esquinilla ahí, porfa, como otros días, porque solo tengo una y así os veo un poco. Intento dejaros pequeñín, pequeñín. Entonces, bueno, perdonar también, esta semana pasada tuvieron algún problemilla por ahí por Fundación Splay con el tema de los vídeos y no me los subieron en el momento, entonces fue justo ayer que subieron los dos. La persona que lo gestionaba no tuvo algún problema. Ya están subidos todos, ¿vale? Yo repito siempre, yo envío siempre que acaba la clase y a la que lo tengo lo pongo. Si en algún momento se tarda un poco más es por la gestión del otro lado, que en este caso fue una persona que tuvo algún problema y tal, ¿vale? Pero bueno, lo dicho. Creo que os envió un mail Jennifer también, comentando un poco la situación, pero bueno, en cualquier caso ya están subidos. Entonces, muy rápido. A lo que decía Natalia, perdón, que quería ver un momentillo, entonces voy a poner las 4 unidades primeras más o menos. Bueno, en la primera unidad, recordar que había un poco más tema de
teoría, yo creo, ¿vale? Introducción al análisis de datos y aquí pues habla un poco, este es más teoría, ¿no? Creo que no hay ni laboratorios ni nada de eso, simplemente pues un poquito más de teoría, ¿no? Que es análisis de datos, ya vimos, introducción a Power BI, bueno, un poco más. En el segundo, bueno, de hecho, perdón Natalia, si quieres, para guiarte también, aquí está como explicado, ¿sí? En cada unidad de nuestro campus está un poco los puntos, ¿no? Más grandes que hay en la unidad. Pero bueno, la segunda parte, recordar que empezamos a ver en Power BI de cómo cogíamos los datos y cómo empezamos a hacer transformaciones. De las transformaciones lo mismo, si hay alguna, hemos hecho algunos ejemplos, ¿no? De cambiar algún valor, cambiar el nombre de una columna, generar alguna columna calculada, pero si alguien quiere algún ejemplo más de alguna cosa en concreto, pues podemos hacer también algún ejemplito. Como decimos siempre aquí, las transformaciones son infinitas. ¿Sí? Hay tantas transformaciones como proyectos podáis trabajar. Entonces aquí es irse viendo. Yo también os digo, bueno, yo y cualquier persona que trabaje con esto, hay un montón de transformaciones que no me las sé ni de memoria, ni si mañana me pregunta una persona cómo se hace esto, hay muchas cosas que diría, pues no lo sé, lo tengo que mirar, revisar, ver ejemplos en internet, ver otras personas que hayan hecho cosas similares, ¿sí? La idea no es conocerlas todas, sino, bueno, pues saber que me puedo enfrentar a ellas y que bueno, con la ayuda digamos, obviamente de mi conocimiento y del que puedan tener otras personas, sí, pues poder hacer cosas de ese estilo. ¿Vale? Por tanto, recordar que era la E, la extracción, cómo conseguimos datos, la T, transformación, y en la parte número 3, el último día sobre todo estuvimos viendo lo que es un diseño de un modelo. ¿Sí? Recordamos que los modelos típicamente que hacemos, aunque en algunos de vuestros proyectos no hiciera falta, es decir, oye, quizá tengo dos tablas relacionadas entre ellas y se acabó y me va bien, se puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero mira, de hecho, justo lo tengo aquí, bueno, lo pinto de nuevo. Lo que sí que quiero remarcar del otro día es que modelar datos es básicamente, en primera instancia, es no tener todos los datos en la misma tabla, sino que tener diferentes tablas, diferentes entidades donde tengamos los diferentes tipos de datos. Eso pasa exactamente igual en las bases de datos. ¿Sí? Recordemos, estuvimos hablando con José Ramón, que por cierto, te miré una cosa y ahora te contesto, José Ramón, de una cosa que comentaste. Eh, Cuando creamos una base de datos, creamos una tabla que le pondremos ciertos datos, creamos otra tabla que le pondremos ciertos datos, creamos otra tabla que le pondremos ciertos datos, y así, yo qué sé, pues por ejemplo tenemos 5 tablas. ¿Sí? Típicamente en una base de datos no enchufamos todo en el mismo sitio. ¿Qué es lo que pasa? Que yo sé que en muchos proyectos de los que trabajamos, vosotros y yo también, estamos trabajando con Excel. Y en los Excel tendemos a ponerlo todo en la misma pestaña, a lo mejor, ¿no? Y hacer, por ejemplo, pues una hoja de cálculo bastante grande. Pero recordamos que al final los Excel no son bases de datos como tal. Pero bueno, entonces, lo que dijimos es, si yo recibo un super Excel con un montón de datos, lo lógico sería trocearlo en diferentes tipologías de datos, ¿no? Pues si tengo datos aquí de la persona, datos aquí del servicio que le hemos dado y datos aquí de la temporalidad. La idea sería dividir esos datos en 2, 3, 4, 5, 20 entidades, 20 tablas, y poner esas tablas de una manera específica. Power BI es, como su nombre indica, BI, que viene de Business Intelligence, ¿sí? De inteligencia de negocio, ¿sí? De analizar qué pasa en los negocios. Cuando analizamos negocios o proyectos o entidades, típicamente utilizamos, recordamos, el modelo de estrella, que es en la parte central, la tabla central, ponemos los hechos, ¿sí? O los facts, que se llaman en inglés, ¿no? Lo que ha pasado, ¿sí? Y alrededor ponemos estas tablas que son las tablas que le llamamos de dimensiones o también le llamamos maestros. ¿Sí? Entonces, esta es un poco la idea. Repito, Power BI está diseñado para hacerlo de esta manera. Si yo mañana recibo un Excel y lo parto en dos trozos, ¿no? Aquí están los datos del tiempo y aquí están los datos de las personas y hago una tabla, perdón, dos tablas de este estilo y la relaciono así, las puedo trabajar también así. Sí, no hay ningún problema. O sea, como tal no hay ningún problema. Pero que sepamos que Power BI está diseñado para trabajar de esa manera. Entonces, el modelo en estrella es un modelo que es, pues, es un modelo que
al cual se le pueden, digamos, preguntar los datos de forma rápida, es escalable, se puede hacer grande, y está muy diseñado para este tipo de herramientas, ¿vale? O al revés, estas herramientas están diseñadas para montar modelos de este estilo, ¿vale? Que, por cierto, decía, perdón, José Ramón, que el otro día leyendo un poco sobre Power Pivot, sí que es cierto que todas las funcionalidades, digamos, son bastante similares, ¿no? Las de dibujar, etcétera. Una de las grandes diferencias es el tema de la publicación, ¿sí? Lo que no vemos en este curso en concreto porque se necesita la licencia. Power BI está, digamos, un poquito más preparado, además de, digamos que hacen un poco lo mismo, pero cuando uno de los objetivos de hacer los dashboards es lo de publicarlos, digamos, enseñarlos al resto de la organización, al parecer Power BI, bueno, Power BI está preparado seguro para eso, y al parecer Power Pivot no está tan preparado para hacer esa difusión de los datos. Eso estuve un poco leyendo sobre ello, y básicamente decían eso, que eran bastante similares, que hacían un poco lo mismo, trabajaban con Power Query, pero que uno estaba diseñado para que luego hiciéramos esa difusión. Y Power Pivot al parecer no estaba tan diseñado para eso. Yo en mi caso es que no he tocado Power Pivot directamente, y siempre he tocado Power BI, ¿vale? Pero simplemente por curiosidad, José Ramón también, que me comentaste el tema, para que supiéramos, ¿vale? Iván. Sí, una preguntilla sobre esto que has comentado ahora mismo, Xavi. Nosotros sí que tenemos el Microsoft 365, ¿no? Que ahí parece ser que hay como una parte que es gratuita del Power BI, pero no me queda claro qué es lo gratuito y lo que no. No sé si aquí me podrías ayudar. Porque aquí a nosotros sí que nos interesaría el publicar. De hecho, estoy haciendo ya alguna cosilla. Sí. Y tenemos una parte que se llama Microsoft Fabric, que sí que te permite acceder al Power BI en la nube, pero no sé hasta qué punto es gratuito o no, porque luego te dice que 60 días. No sé si tú sabes algo de esto. La verdad que yo no conozco exactamente el tema de las licencias cómo van, porque siempre he estado en la parte más de esto. Esto te lo sabría explicar mejor un comercial de Microsoft que sabe. Aparte es que me parece un lío increíble. Y con todo el cambio este que han hecho, el Fabric, la historia, o sea, la verdad que yo estoy liado con eso también. Yo hasta donde sé es Power BI Desktop siempre gratis. Sí, es decir, que tú te bajes Power BI Desktop, que tú puedas crear ese archivo PBIX y que yo pueda hacerlo en mi ordenador y que te lo pase a ti, por ejemplo, ¿no? Pero como archivo, ¿eh? ¿Sí? Y que tú lo puedas utilizar. Hasta ahí, gratis 100%. Cuando publicamos, nos metemos en lo que se llama bueno, esto sería el Power BI. Y cuando publicamos, nos metemos en el servicio, en el service de Power BI. Esto hasta donde sé es de pago, ¿sí? Aquí siempre es de pago. Ahora, los diferentes tipos digamos, de licencias, sinceramente, no las sé. Por el hecho de que yo, con todas las empresas que trabajo, al final me quedo aquí. Porque como en general no me dan, digamos, un usuario donde yo pueda hacer esta publicación, me quedo aquí y realmente esto ha cambiado tanto con eso, con el Fabric, con el tal, que sinceramente no te lo sé contestar. Yo lo que haría en este caso es, para saberlo, Iván, de forma bien, es preguntar en tu organización. Porque claro, luego de licencias de Office, hasta donde yo sé, también hay como diferentes, ¿no? La E1 o no me acuerdo, es la E1, la E2 o algo de este estilo, ¿no? Ahora no recuerdo exactamente bien. Yo tengo una también que me dio una empresa que básicamente me dejan bajarme Excel, Word y poco más, ¿no? Porque luego creo también que trabajar en la nube es como más barato. Si trabajas con el Word en el navegador, si no recuerdo mal, es como que la licencia es más barata, una cosa de este estilo. No sé, es que, repito, yo tengo un lío con esto que no. Y nadie me lo ha explicado, ¿no? Ningún comercial me ha cogido y me ha dicho tal. Entonces, yo lo que haría, Iván, a poder ser en tu organización es decir, vale, yo sé que esta parte no es gratuita, necesito un email. Claro, perdón, perdón, vuelvo. Sí que hay una parte gratuita de aquí. Lo que no sé si también hay pruebas de 60, 90 días, algo de este estilo. Lo que sí que se necesita, perdón, es un email o corporativo o educativo.
pero cuando hace un tiempo, cuando ponías un email corporativo o educativo, te daban una prueba de 60 días. Ahora no estoy seguro porque hace mucho tiempo que no lo hago, entonces ahora no estoy seguro. Pero luego está el tema este del Fabric también, que yo hace poco, hace varias semanas, estuve con un mail que no tiene licencia y también se me activó una especie de licencia de 90 días, que yo no la quería porque quería entrar para una cosa que no era lo que tocaba. En consecuencia, lo que yo haría, si puedes, Iván, es decir, preguntarle a sistemas de tu organización, ¿no? O a la gente de informática, ¿no? O a la gente que lleve las licencias y decirle, oye, ¿qué licencia tengo con mi email? Entiendo que va asociado a tu mail corporativo. Entonces, ¿qué licencia tengo en mi email? Y esa licencia, que es la E1, la E2 o la R48, ¿a qué me permite acceder? ¿Sí? Yo lo que haría. Porque te voy a decir algo que no es acorde con la realidad, entonces prefiero no decirte. Vale, en todo caso, Xavier, si desde el desktop, digamos que no hay que actualizar los datos se actualizarían automáticamente. Cuando tú abres Power, o sea, es decir, cuando tú abres un archivo Power BI, imagínate, tú abres uno ahora, ¿no? Te conectas a diferentes orígenes, Ujú. ¿ok? Entonces, cuando tú lo cierras, cuando lo vuelves a abrir, habitualmente se actualiza, ¿no? Para que puedas ver los datos actualizados. Y si no se actualiza, tienes el botón arriba de actualizar, que ahí le das y ya está. Se conecta a los orígenes que tengas y ya está. Es exactamente lo mismo como si lo publicaras. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo publicas, hay opciones de publicación. Y cuando haces esas opciones de publicación, una de las opciones, entre otras muchísimas, es pues que se actualice, digamos, automáticamente, pues yo qué sé, cada 8 horas, cada 10 horas. Claro, el objetivo de esto, ¿cuál es? Que si tú cuelgas este Power BI que ya está en el service, luego esto yo lo he visto, por ejemplo, en webs. O directamente en el 365 o en el SharePoint, que también me lío de cuál es cuál, pero sí, en la parte de la nube de la empresa, ¿sí? ¿El objetivo cuál es? Que cuando tú te conectas aquí, ya esté actualizado. ¿Por qué? Pues porque se supone que si yo le presento el dashboard a mi jefe no quiere ni darle al botón primero, perfecto, ni esperar. Porque hay dashboards que puedes a lo mejor tener que esperar, me lo invento, 1 minuto y medio para que se actualicen, a lo mejor pues si tienen muchos datos, muchas historias y tal, ¿no? Entonces, claro, tú cuando estás aquí es como si estuvieras viendo, Iván, la parte del desarrollador, ¿sí? Puedes toquetear, tal, tal. Cuando tú lo subes aquí, puedes ponerle el tema este de que se actualice y además puede ser que sea solo de lectura, ¿sí? Que no venga, ¿sí? Que no venga yo y abra este archivo y te mueva no sé qué y me digas, ya, pero si tú solo tenías que mirar el dashboard, tú no tenías que tocar nada más. Sí, esto es como que tiene muchas más funcionalidades, ¿no? Estás viendo las tripas. Y aquí es la parte solo, digamos, de publicar esos datos. También se pueden hacer temas de roles, ¿no? Aquí ya se puede complicar la cosa muchísimo, ¿eh? Pero se pueden hacer temas de roles donde si tú abres y Power BI sabe que tú eres del departamento de compras, pues solo puedas ver las cosas de compras, ¿sí? Y otro que es de otro departamento solo pueda ver las cosas de otro departamento, ¿sí? Se pueden hacer muchas más cosas. Lo que pasa es que obviamente todo parte de aquí. ¿Sí? Todo parte de haber hecho un modelo de lo que estamos hablando en estas clases, ¿sí? Una vez ya digamos, se ofrece al público, cuando digo el público digo a nuestra organización u otras, también, pero aquí también entran directivas de Microsoft o de nuestra empresa si deja que o unos mails de otras empresas puedan ver las cosas, bueno, ahí entran un montón de historias. Eso, la idea es que aquí sea un tema sobre todo también de visualización, que también se puede tocar un poquito, pero sobre todo también de visualización. ¿Vale? Sería como ofrecer esos datos. Muy bien, gracias. ¿Vale? Vale, lo dicho, entonces, hemos hecho un modelo o podemos hacer un modelo y al final aquí podríamos hablar de algunas cositas más. Lo que pasa que, como decía, creo que podemos hacer un poco de cambio, ¿sí? Y empezar a hablar de visualización. ¿Vale? ¿Para qué? Pues repito, para que quien haya toqueteado un poquito y quiera ver un poquillo más el punto final, ¿vale?
pues que pueda trabajar también en ello y puedan salir algunas dudas más en este estilo, ¿vale? Entonces, en esta clase vamos a empezar a hablar un poquito de esto, vamos a pasarlo, lo haremos el próximo día, ¿sí? O en diferentes días, ¿vale? Y básicamente vamos a hablar de esto, introducción a la visualización de datos y creación de dashboard, ¿sí? Empezar a toquetear. Y repito, si el próximo día alguien quiere poner algún ejemplo encima de la mesa, podemos hacer alguna cosa de este estilo, ¿vale? Nos faltarán algunas cositas más por aquí, pero bueno, tenemos 4 clases aún. Entonces, vamos a por ello. Lo dicho, pues abrimos un Power BI. Y vale, tenemos ahí, no sé si lo hicimos el otro día, pero para que veáis, pues, por ejemplo, cuando tenemos los datos, si vamos a más, como os decía, aquí tenemos todos los conectores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ay, no, perdón. No, tenía que explicaros esto. Perdón. Un tema, sé que falta por pintar, perdón, pero un tema antes. Que no se nos olvide que siempre al final vamos hacia pintar, pero tenemos que entender esto primero. Esto. ¿Vale? Esto es bueno, como de la última clase o penúltima, pero vamos a hacerlo ahora. Entonces, simplemente, familia, cuando vayáis a pintar un dashboard, porfa, ya sabemos que no podemos lanzarnos a pintar el dashboard antes de haber hecho las transformaciones, el modelo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no os olvidéis de esto, ¿ok? Esto simplemente son ejemplos también, ¿ok? Podríamos hablar de muchísimas más cosas, ¿vale? Pero no os olvidéis de esto. Antes de empezar a pintar un dashboard, obviamente, como ya hemos hecho muchos pasos, muchas de estas cosas ya las habremos hecho. Entonces, tampoco está mal, ¿vale? Pero familia, primero hacer un poco de planificación, ¿vale? ¿Qué significa planificación? Significa saber qué preguntas quiero responder. Sí, el dashboard ya la veremos, pero es el dashboard o el informe o lo que sea, cualquier informe al final tiene un espacio limitado. Entonces, no podemos poner 50.000 millones de cosas. En general, muchas veces que pintamos cosas, o nosotros mismos o quien nos lo pide, tendemos a querer pintar 100.000 millones de cosas. Sí, queremos pintarlo todo, ponerlo todo. Y al final sigue un poco la regla de que menos es más, ¿no? Porque a veces queremos poner muchísimas cosas y no se entiende nada, porque la vista se nos va a 50.000 sitios. Y a veces hacemos un dashboard de 4, 5, 6 cosas y se entiende mucho mejor, como que respira más, ¿sí? La idea es un poco esa de, voy a preguntarme primero qué quiero responder. Esto debería preguntármelo al principio del todo, ¿sí? Cuando estoy cargando los datos, estoy transformándolo, estoy haciendo el modelo, deberías tener siempre en mente esa pregunta de, oye, ¿qué es lo que realmente quiero responder con este análisis? ¿Vale? Por tanto, haceros esa pregunta siempre, ¿vale? Hacer esa pregunta, ya sea a vosotros mismos o a quien toque, ¿no? A quien os pida esto, ¿ok? Luego, tener en cuenta la audiencia. ¿Quién va a mirar ese dashboard? No es lo mismo que el dashboard lo mire, no sé, dirección general, a que lo miren los técnicos o las técnicas de según qué departamento, ¿sí? No va a haber el mismo nivel de detalle, seguramente no habrá la misma nomenclatura, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Pues eso, la dirección general querrá ver unas cosas a un nivel de detalle y el dashboard para tal persona que lo está utilizando cada día, pues habrá otro nivel de detalle, ¿ok? Y otro tipo de elementos. Por tanto, importante saber quién lo va a utilizar, ¿vale? También es importante ahí, pues yo qué sé, a mí me pasa, ¿no? Pues este curso es en castellano, ¿no? Pues lo suyo es que hablemos en castellano. Perdón, es para toda España, perdón. Lo suyo es que hablemos en castellano. Si hago un curso para Cataluña, pues a lo mejor hablaremos en catalán. Al final es saber a quién más o menos te estás dirigiendo, ¿vale? Luego también el tema de los dispositivos, ¿vale? En general, yo, en mi experiencia sí que es cierto que aunque el tema móvil ha aumentado mucho, yo casi siempre he trabajado para temas de ordenador, porque las personas que han ido a ver los dashboards luego lo han hecho en ordenadores. Pero oye, a lo mejor mañana nos cae un proyecto o tenemos que hacer alguna análisis de datos o algún dashboard y sabemos que la persona que se va a ver ese dashboard lo hará en móvil.
pues no es lo mismo, ¿no? Una pantalla así de un ordenador que una pantalla así de un móvil. Pues tendremos que tener en cuenta eso, ¿vale? Entonces, básicamente aquí nos podemos hacer muchas más preguntas, ¿eh? Podría poner aquí muchísimas más cosas, pero lo de siempre, antes de lanzarme a hacer el dashboard, pensemos un poco. Hagámonos 4 preguntas, entendamos un poco para quién es y entonces ya por ahí empiezo a pintar cositas, ¿vale? Una vez he pensado, pues bueno, ya lo creo, ¿no? Y empiezo. Ahora es lo que vamos a ver, ¿no? Dentro de unos minutos, pues ya empiezo a pintar cositas, le cambio los colores, le pongo tal, ¿no? Entonces, en la creación que interviene, pues obviamente, si responder estas preguntas que quería responder, utilizar los elementos gráficos que toquen, etcétera, perfecto. Y aquí, pues eso, elementos gráficos, los nombres, los colores, los iconos y poner cosas pues, para filtrar, veremos qué cositas podemos poner, ¿vale? Aquí nos puede pasar, pues yo qué sé, colores corporativos o el tema de la letra corporativa. Hace poco hice un dashboard para la Generalitat y... o sea, el tema es que esto en la teoría está muy bien, pero como ejemplo práctico, eso, empecé un dashboard para la Generalitat, les pedí, digamos, la guía de estilos, ¿no? Qué colores corporativos, las letras y tal, y me la dieron pues a los 3 o 4 días de haber empezado yo el dashboard. ¿Que no debería haberlo empezado yo? Sí, lo que pasa que, claro, ya me apremiaba un poco el tiempo. Y bueno, tuve que empezarlo sin saber exactamente. ¿No es ningún drama? No, pero al final es trabajo un poco extra, porque cuando ya has hecho cosas, pues tienes alguna que modificarla. Bueno, idealmente lo suyo sería trabajar con esa guía de estilos, ¿no? Y sabiendo un poquito las cosas que queremos previamente. También nos pasa muchas veces antes de crearlo, pues puedo hacer, ya sea con una herramienta web o con un papel y un boli, pues como un esquema, ¿no? De, oye, Iván, ¿quieres esto? ¿Quieres una cosa aquí? ¿Quieres un tal aquí? ¿Quieres un tal a cual? ¿Sí? ¿Esto te cuadra como dashboard? Sí, sí, perfecto, pues para adelante. Hay muchas veces que luego, pues también nos dicen donde dije digo, ¿no? Bueno, al final es intentar tener la máxima información previa, ¿sí? Para a la hora de empezar a crear, pues hacerlo con la máxima seguridad posible y no ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante y para atrás, ¿vale? Por tanto, en la creación tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Además de la creación, o en paralelo a la creación, pues tenemos la parte del UX que le llaman, ¿no? El User Experience, ¿no? O la experiencia de usuario, que es, bueno, pues habrá que montar alguna cosa con un poco de sentido, ¿no? Entonces, aquí podemos tener en cuenta, entre otras muchísimas cosas, yo no soy ningún experto en UX, ni muchísimo menos, pero ni tenéis que serlo vosotros ni vosotras. Pero bueno, tenemos que tener algunas, sobre todo cosas de sentido común, ¿no? Por ejemplo, zonas de visión. Pues bueno, habitualmente pondré más arriba las cosas que sean más importantes. ¿Sí? Básicamente. También las pondré más grandes, ¿no? No tendría ningún sentido que no sé, si el número más importante del dashboard es el número de personas que hemos atendido en nuestra organización, pues si eso es lo más importante, debería estar, digamos, tirando hacia arriba seguramente en un tamaño medio grande, o sea, es decir, y no debería ser un número pequeñito que lo pongamos en la esquina derecha. ¿Sí? Pues o en la esquina izquierda, igual, ¿no? Pues eso es un poco, ¿no? Es decir, hay estudios que dicen que leemos un poco en Z, así como de arriba a la izquierda, luego arriba a la derecha, luego nos vamos abajo a la otra esquina y luego nos vamos a otro lado. Tampoco hace falta meternos demasiado en detalle, pero que, bueno, que sepamos que los ojos se nos van más a unos sitios que a otros y suelen tirar pues más hacia arriba, ¿vale? Luego tenemos el tema de la interactividad, que haremos algún ejemplito. Por tanto, bueno, que sepáis que los dashboards en Power BI son interactivos, es decir, podemos clicar y que pasen cosas. Esto hay gente que le gusta mucho, hay gente que no le gusta tanto. Si sabemos y conocemos nuestra audiencia, pues podemos utilizarlo o no utilizarlo, ¿vale? Al final aquí podemos, bueno, trabajar de alguna manera, ¿vale? Y luego se habla un poco de que el dashboard tenga un poco un hilo conductor, ¿sí? O lo que, no sé si en la teoría dice como que tenga una historia que explicar. Algo de este estilo, ¿no? Suena muy poético, tal. Pero bueno, al final, pues tiene sentido, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo. Si estoy haciendo pues eso, si estoy haciendo un dashboard de el perfil de los usuarios, ¿no? De nuestra organización,
Pues bueno, tendría sentido que hablar aquí pues, de la edad de los usuarios, que hablar aquí pues, del sexo, del género de los usuarios, que hablar aquí pues, de dónde vienen, por ejemplo, o algo así. Quizá no tendría sentido que entonces aquí le pusiera la facturación de la organización. ¿Sí? Es decir, pues deberíamos hacer algo que tenga sentido. O si hacemos un dashboard, ¿no? Que yo qué sé, pues tiene, por ejemplo, dos partes y aquí hablamos del tema X y aquí del tema Y, pues se supone que las cosas que pongamos aquí tendrán relación con el tema X y las cosas que pongamos aquí tendrán relación con el tema Y. No tendría sentido poner algo aquí del Y, es decir, que aplicara esto, ¿no? Y algo que aplicara esto aquí, por ejemplo. ¿Sí? Repito, sentido común, ¿eh? No voy a decir nada que no sepáis, pero eso, que básicamente, pues, hacer algo pues, que tenga sentido. ¿Vale? Entonces, a nivel de experiencia de usuario, pues eso, tener en cuenta cosas de este estilo, podríamos ponerlo junto con la creación, ¿sí? Creación y UX más o menos, pues serían pues, similares como mínimo, ¿vale? Y una vez hemos pensado, lo hemos creado, teniendo en cuenta diferentes elementos, ¿vale? Queda el último punto, que es el que más palo da, ¿sí? El que más pereza da, que es el tema de la validación. Sobre todo validación, rendimiento, bueno, en algunos casos podremos hacer cosas, en otros casos no podremos hacer tantas, ¿vale? Pero bueno, sobre todo la validación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues bueno, a nivel de rendimiento podríamos hablar de pues, tiempos de carga. Pues eso, si lo que te decía Iván, ¿no? Cuando publicamos, si ya está precargado, aunque tarde un poquito más a lo mejor en cargar, pues si la persona cuando va a verlo ya lo tiene cargado, pues como que no va a sentir, ¿no? Si es más lento, más rápido. Si estamos trabajando más en la parte del desktop y tarda un montón en cargar, pues bueno, habría que revisar, ¿no? ¿Tiene sentido que tarde mucho? Porque tenemos muchos datos, muchas historias, no tiene sentido. Os pongo un ejemplo. Yo estoy trabajando hace ya muchos años tenemos un Power BI en una organización, y el Power BI este tiene, en el modelo, tiene, ahora no recuerdo si eran 3 o 4, pero diría que son 4 estrellas, ¿vale? Son 4 estrellas en el modelo que no están unidas entre sí, sino que son análisis diferentes. Uno es de tema de pues, indicadores del proyecto, otro es tema de unas actividades que se hacen, etcétera, etcétera, ¿vale? Son como 4 análisis diferentes. Y tenemos dashboards, tenemos como unas 6, 7 páginas, pero de cosas diferentes. Cada dashboard es de su padre y de su madre. Más o menos, ¿eh? Alguna tiene un poco de relación, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se cargan en ese archivo de Power BI, se cargan, pues no sé, pues a lo mejor son 50 orígenes diferentes. 50 orígenes para nutrir 4 análisis diferentes. Cuando empezamos a hacer esto, la persona que lo quiere ver, digamos, se empeñó un poco, como aquel que dice, en que estuviera en un archivo. No que se empeñó, lo hablamos y quedamos así. Y yo en ese caso y otra persona más, pues accedimos sin... Bueno, ahora pensándolo con el tiempo, pues sin pensar que sería tan grande. Hoy en día se ha hecho bastante grande aquello y yo no le veo el sentido a que esté todo junto. ¿Por qué? Porque tarda demasiado, porque se cargan muchas cosas y todo viene de Excel y de movidas así, no vienen de bases de datos con fuerza y con velocidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene sentido en ese caso, no? Y repito, hago un ejemplo así muy rápido. Es un archivo entero, digamos, ¿no? Que tiene una estrella por aquí, ¿sí? Con una serie de datos. Otra estrella, el modelo es así, ¿no? Otra estrella por aquí, más o menos. Así, más grandes, ¿eh? Pero para que se entienda. Otra estrella por aquí. Y bueno, da igual, imaginemos que tiene 3 estrellas. Pero, ¿y qué es lo que pasa? Con esta estrella se hacen, no sé, 4 páginas 3 páginas de dashboard. Con esta estrella se hacen otras 2. Y con esta estrella se hace otra, por ejemplo. Pero que realmente esto podría estar separado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Podría estar totalmente separado. Empezamos a hacerlo junto porque empezamos a hacerlo junto. Pues mira, pues lo pensamos, pero yo no pensaba que sería tan grande. Pues hoy en día esto, pues a nivel de tiempo, tarda un poquito en cargar. ¿Sí? Tarda, pues
yo qué sé, sus 50 y pico segundos, su minuto y pico, y luego cuando tocas cosas, a veces va como un poco que se nota que está cargado. Sí, no va fluido el programa. Se nota que lleva mucha historia y repito que todos estos orígenes casi todos son Excels y tal, y es como que no es del todo lo más óptimo que se podría hacer. Pues bueno, pues yo en este caso lo que me gustaría es hacer esto, dividirlo en 3 diferentes y que cada uno sea una cosa diferente, porque esto no tiene nada que ver con esto y esto no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver, sí que son del mismo proyecto, pero que sí, bueno, se podría hacer de una forma diferente, ¿vale? Entonces, perdón, papá, claro, yo analizo los tiempos de carga y bueno, quizá la carga no es del todo lenta, pero lo que es el uso del programa, pues no me gustaría que fuera bastante más fluido. Pues analizo eso y intento ver soluciones. En este caso, para mí, la solución es dividir eso en 3 archivos diferentes, ¿sí? Y separarlo. Que no se pudiera dividir, pues bueno, pues habría que ver otra cosa. Pues para mí, por ejemplo, los orígenes deberían estar en bases de datos. ¿Que no se puede? Pues mira, llega un punto que también puedes decir, pues mira, pues esto es lo que hay, ¿sí? Va así y ya está. Tampoco qué le vamos a hacer, ¿vale? Pero bueno, al final es verlo e intentar entenderlo e intentar analizarlo, ¿vale? Por tanto, a nivel de rendimiento se pueden mirar temas de tiempos de carga, de cómo funciona. Y luego, sobre todo, lo que os decía a nivel de validación, ¿vale? Claro, yo entiendo perfectamente y soy el primero que me pasa, ¿sí? Quiero pintar un dashboard y para eso primero me he mirado los orígenes, luego los he cargado, luego he hecho con Power Query, luego he hecho el modelo, luego no sé qué y de repente luego me he mirado a ver a quién quiere el dashboard, le he hecho una propuesta en papel y luego me lo he mirado y de repente al cabo de 8 días, me lo invento, ¿sí? O 5 horas, digo, bueno, ya puedo pintar. Pinto, ahí me lo paso un poco bien, ¿no? Me divierto un poco más porque la parte artística imaginemos que me gusta un poco más de los colorines, si el verde pega con el amarillo o lo que sea, da igual, pim, pim, pam, pam. Y llega al final y digo, bueno, ya he pintado, he trabajado mucho, toma, toma el dashboard. Claro, ¿qué se me ha pasado? Cuadrar los datos. ¿Sí? Es súper importante cuadrar los datos. Si tengo que hacer pues eso, un dashboard que lo que hace es intentar, pues, calcular la subvención o lo que me pide Europa para tal proyecto y hacer como una especie de justificación y los números que doy son malos, ¿no? Es decir, que no son correctos, pues todo el trabajo que he hecho de antes no vale para nada. Entonces, siendo consciente de que es una pereza, y que en muchos momentos da mucha pereza y que en muchos momentos es muy complejo el tema de cuadrar, porque ¿contra qué cuadro? ¿Cuál es el número bueno? ¿Cuál es el número malo? ¿Sí? Muchas veces es difícil de cuadrar. Lo que hay que intentar es cuadrar los datos. Aunque sea difícil, aunque tal, ¿vale? Habrá veces que sea muy fácil, ¿sí? Porque nos dicen, oye, hazme esto mismo, pero en Power BI. Y tiene que dar lo mismo. Perfecto. Pues ahí, si en un lado da 8, en el otro lado también tiene que dar 8. Si en un lado da 20, en el otro lado tiene que dar 20. Yo he estado en proyectos de ese estilo. ¿Sí? Alguno que otro, es decir, lo hacemos de esta manera, todo muy manual, házmelo en Power BI y lo quiero todo automático. Perfecto. Y ahí lo podemos cuadrar. Pero hay otros momentos que es difícil cuadrar. Entonces, bueno, pues sea fácil o difícil, ¿vale? Porfa, no os olvidéis de cuadrar, ¿vale? Porque al final es un poco tema pues de confianza, ¿no? Que cuesta mucho ganarla y poco en perderla. Si entregamos un par de cositas que en los números no tocan, pues las personas que debieran utilizar esto, pues no lo utilizarían, básicamente. ¿Vale? Y finalmente, pues bueno, podemos hacer también pruebas de uso, ¿no? Es decir, oye, mira, lo he hecho, antes de entregarlo a las personas que tocan, pues yo qué sé, oye, pueden venir 2 o 3 personas y mirarlo con sus ojos y que lo intenten, y que intenten ver fallos, etcétera, etcétera. Pues también podemos hacer cosas de ese estilo, ¿vale? Antes de hacer, digamos, la entrega final o como toque. ¿Vale? ¿Sí, más o menos? ¿Ok? Sé que es sentido común, ¿eh? Sé que no os he dicho nada nuevo, ¿vale? O sea, sé que no os he dicho nada nuevo, pero fliparíais la de gente que pasa de esto olímpicamente. ¿Sí? Y entrega un dashboard, yo qué sé, pues a la Generalitat, que los colores son rojo, el color corporativo es rojo, y lo entregan verde. ¿Sí? De verdad, os lo digo. O sea, que no, tampoco, repito, es muy obvio, ¿vale? Pero a veces lo más obvio
lo que no hacemos, ¿vale? Por tanto, bueno, ahí tenemos un poco cosas que debemos tener en cuenta antes de pintar, ¿vale? Y ahora sí que sí, pues vamos a intentar pintar cositas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, tenemos un Power BI abierto. Yo me voy a conectar a una base de datos MySQL que tengo aquí para que veáis que me puedo conectar a una cosa que no sea un Excel, ¿vale? Simplemente por hacer un ejemplo, creo que el último día también hicimos algo así, si no recuerdo mal. Así que bueno, tengo ahí una base de datos y salen países y cosas así, que al final para el ejemplo, pues nos puede servir, ¿vale? Entonces, déjame un segundo, que esto está por aquí. En este caso el tema del modelo voy a dejarlo de lado, ¿vale? Imaginemos que ya hemos modelado cosas y tal y cual. Y, por ejemplo, voy a cargar un par de tablas para que sea sencillo, ¿vale? Y voy a cargar unas tablas de país. O sea, es una tabla que hay países y una tabla que hay ciudades de esos países, ¿vale? Pues fijaros un segundín. World.city, world.country, pues ciudades y países. Vale, y en una hay 4.000 filas y en la otra hay 239, ¿vale? Por tanto, he obtenido los datos. Imaginemos aquí que pudiera hacer diferentes transformaciones y tal, ¿vale? Pero al final acabo teniendo, en este caso, pues un modelo muy sencillo para que podamos pintar cosas rápidas, ¿vale? Un modelo muy sencillito de este estilo. Pues tengo dos tablas, ¿vale? Veo que en la tabla de country me puedo aquí venir a la vista de datos y en la tabla de country de países pues tenemos pues un código del país, el nombre del país, el continente del país, la región, el área del país, el año de independencia, la población, la esperanza de vida, bla, 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 sí, cosas de este estilo, ¿vale? Tengo diferentes datos. Y luego, en la tabla de ciudades, tengo pues un ID de la ciudad, un identificador de esa ciudad, el nombre de la ciudad, el código del país al que pertenece y el distrito de la ciudad y también la population de la ciudad, ¿sí? La población de la ciudad. ¿Vale? Repito, esto puede ser mucho más grande, mucho más pequeño. Simplemente es un modelo donde cogemos datos de diferentes sitios. ¿Ok? Entonces, repito, imaginemos que hemos cargado los datos, hemos modelado, hemos hecho transformaciones, hemos hecho lo que sea y acabamos en una cosa de este estilo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero de todo, si me voy ahora ya vamos a pintar, pero un minutito antes, si me voy a la vista de datos, bueno, perdón, si me pongo aquí en el ladito, sí, veo las tablas, World City, World Country. City tiene estos campos, sí, recordad que un campo es estas columnas, ¿ok? Y Country tiene estas columnas, ¿vale? Lo que veo aquí es que algunas columnas tienen este símbolo del sumatorio y otras columnas no lo tienen, ¿vale? ¿Esto qué significa? Cuando tiene el símbolo del sumatorio es que Power BI, por defecto, las está tratando, digamos, como métricas, ¿ok? Como métricas. O lo que es lo mismo, porque al final a Power BI le da igual si es una métrica o una dimensión prácticamente, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿ok? Lo que le importa a Power BI es si lo resumimos o no lo resumimos. Es decir, si le aplicamos una función de agregación o no le aplicamos una función de agregación. Es decir, las funciones de agregación eran aquellas, la del sum, el max, ¿no? La suma, el máximo, el mínimo, el promedio, ¿sí? El contaje, etc. Entonces, simplemente estos números, perdón, esta letrita, el sigma, ¿no? ¿No? El símbolo este de sumatorio, sale porque este campo, Power BI, en este apartado de resumen, ¿sí? Perdón, porque esto luego tendré que cambiarlo, pero dejadme un segundo. Voy a ponerlo en castellano. El otro día pensaba, pues. Lo que no sé si. A ver. Lo que no sé si me sale en catalán directamente por el login del.
Porque esto es de las... Voy. Tengo que cerrar o cierra solo. Perdonadme. Ahora tengo que poner otra vez. Bueno, si no sigo, si no que da igual, voy a perder más tiempo. Para el siguiente, para la siguiente que la abra esto. Lo dicho, perdón. Lo que dice es que cuando lo resuma, ¿sí? Cuando lo agrupe, automáticamente me va a hacer un recuento. ¿Vale? Si yo le digo que automáticamente me haga un recuento, pues me lo va a poner, digamos, con esta opción. Si yo aquí le digo, no me lo resumas, fijaros que automáticamente le va a quitar este simbolito. Es decir, lo va a tratar como una dimensión. Luego veremos que da igual, que luego lo podemos cambiar. Pero esto es lo que va a hacer, automáticamente. Natalia, esto fue a tu pregunta un poquito también del otro día, ¿sí? Es decir, esto lo va a hacer automáticamente. Entonces, muchas veces los campos de número los coge como métricas porque presupone Power BI que va a ser una métrica, ¿vale? Pero realmente, bueno, por ejemplo, aquí el campo ID es un número, pero no es una métrica, porque aquí nosotros no vamos a sumar los IDs ni cosas de ese estilo, en principio, ¿sí? Por tanto, lo podemos poner como una dimensión. Pero, por ejemplo, el campo population, sí, la population sí que la podemos poner como una... O sea, nos dice que por defecto le va a hacer una suma, ¿vale? Por tanto, nos pone esto como si fuera una métrica. Bueno, porque lo podemos tratar como una métrica, ¿vale? Esto podemos hacerlo, por ejemplo, yo que sé, pues aquí la population esta no me la ha cogido como una métrica. Pues bueno, pues se lo digo yo. Pues la population esta le voy a decir que, no sé, por defecto, venga, voy a decirle que por defecto me haga la media. ¿Vale? Bueno, pues se le pone el simbolito ese y veréis ahora que por defecto me va a hacer la media, ¿vale? Y la surface area, por ejemplo, la área, pues venga, voy a decir la media también, ¿vale? Para que luego veáis lo que pasa cuando lo ponemos de forma automática, ¿vale? Por tanto, aquí también podemos cambiar aquí en el tema de la vista de datos, podemos de un campo decirle, pues si es texto, si el formato y cosas de este estilo, ¿vale? Aquí podéis cambiar los formatos de diferentes cosillas y tal y cual, ¿vale? No lo vamos a hacer ahora porque vamos a hablar más de pintar, pero también podéis crear columnas nuevas, calculadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Cosas que no hubiera hecho en Power BI, pero eso lo vemos seguramente el próximo día o en 2 días, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora más en pintar y todo eso, ¿vale? Por tanto, lo dicho, tenemos 2 tablitas que están relacionadas entre ellas. Importante, familia? Esta relación es importante, porque si no, si cojo datos de aquí y cojo datos de aquí, es decir, de las 2 tablas, no sabría cómo relacionarlas, ¿vale? Si queréis ahora, luego le quitamos si queréis la relación y veréis cómo da datos que no tocan, ¿vale? Entonces, ahora sí que sí, hemos pasado toda la historia, toda la chapa que os he pegado de diferentes clases y tal y cual, y llegamos al punto de que estamos preparados y preparadas para pintar cositas, ¿vale? Por tanto, llegamos a este punto. Entonces, ¿qué tenemos en este punto? Perdón, estamos aquí, ¿no? En la visualización de informe, ¿sí? En esta vista, ¿sí? La vista de informe, ¿vale? Entonces, aquí tenemos en la derecha lo mismo, el tema de los datos. ¿Qué campos tengo disponibles? ¿Vale? Y por cierto, para que no se me olvide, voy a explicaros también esto. Estos campos no tienen por qué ser todos. Me explico. Hay campos que a lo mejor en Power BI los he eliminado, ¿sí? He quitado columnas porque no quiero que estén disponibles para trabajar, sin problema. Hay otros campos que a lo mejor en Power BI, perdón, en Power Query no los he quitado porque no estoy seguro, pero que ahora, por ejemplo, no quiero que se utilicen porque de momento no quiero que se vean. Pues si yo me voy al modelo y cojo cualquiera de los campos y le doy a este ojito, ¿sí? A este ojo, fijaros, en cuanto le doy al ojo, me sale el ojito este, pero con una raya. ¿Qué significa esto? Que cuando yo intente ver de la tabla Wall City el country code, vengo aquí
y fijaros que no lo puedo ver. ¿Esto qué significa? Un poco lo que te decía antes Iván, ¿no? Son cosas de este estilo, ¿no? De yo que soy técnico y sé todo esto, yo entro aquí, miro, quito y pongo. Pero si yo te doy este documento, ya sea para que tú en el service te puedas montar algún dashboard o para que a través de Power BI Desktop te puedan montar lo que tú quieras, pero que tú no vas a tocar este tipo de cosas, yo aquí te voy a poner disponible solo aquellas cosas que tú quieras o que los dos hayamos consensuado que vas a poder tocar. Por tanto, me lo invento. Si no vamos a hablar nunca del Head of State, ¿no? Del gobernante, la persona que gobierna ese país, por ejemplo, pues yo puedo hacer que en el modelo me vengo a Head of State, te lo quito, y tú, como se supone que ya sea porque no puedes o porque hemos quedado en que no vas a tocar, no vas a venir ni aquí, tal, solo vas a intentar hacer algunos archivitos de estos, es decir, perdón, algunos dashboards, tú vas a venir aquí y no vas a ver el Head of State. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vale? Claro, punto número 1. Un campo que no vale para nada en el origen y que nunca se va a utilizar aquí, yo en Power Query quito la columna y ya está, y me olvido. Y ya no llega ni al modelo. Ahora, un campo que está en el modelo por lo que sea y que en un momento dado no queremos que se vea, o no sé, o por ejemplo, no sé, pues el campo de join, ¿no? Digamos, el campo que se utiliza para, para relacionar las dos tablas. Pues a lo mejor el country code el código no se utiliza nunca, porque cuando hablamos de los países hablamos del nombre del país, no hablamos del código, ¿no? Fijaros, ¿sí? ABW, AFG, AGO, AIA. A lo mejor estos dos campos sirven para que las dos tablas se puedan relacionar, pero no sirve para que venga Iván y haga una tabla con esos códigos. No sé si me explico. Pues esos campos están en el modelo y sirven para el modelo, claro que sí, porque sirven para que las tablas se puedan relacionar entre ellas, pero a la hora de pintar ya no valen para nada. Pues oye, los quito los dos y se acabó. ¿Vale? Entonces, eso se puede hacer a través de esto de los ojitos, ¿vale? Si le doy al ojo aquí de la tabla, se elimina la tabla entera. Se elimina, no, o sea, no se elimina del modelo, sino que no se puede ver los datos en, en la vista de informe, ¿vale? Entonces, lo dicho, ¿qué tengo en la vista de informe? En la primera parte vertical, ¿no? De datos, tengo esto. Pues los campos que tengo disponibles para trabajar. En la segunda parte, en la segunda columnita esta, tengo las visualizaciones que yo puedo utilizar. Es decir, pues la típica, ¿no? Barras horizontales apiladas, barras verticales apiladas, barras horizontales normales, digamos. Gráfico de líneas, gráfico de áreas. ¿No? El tree map, ¿no? El árbol, el mapa árbol. El gráfico de tarta. Un funnel, puedo hacer tablas, puedo hacer segmentadores de datos, que son filtros, que ahora tocaremos un poquito. Puedo hacer mapas, puedo hacer, sí, un montón de historias, ¿vale? Incluso, y aquí de nuevo tengo que estar logueado, digamos, ¿vale? Si le doy aquí a los tres puntitos, dice obtener más elementos visuales. Si le doy aquí, repito, si no estoy logueado, no me va a funcionar, pero si tengo un... Aquí creo que es gratuito, algunos son de pago, sí, pero tengo que tener un link, un mail, perdón, educativo o de trabajo, ¿vale? Aquí puedo buscar, pues, más cosas, ¿sí? Más elementos gráficos que no estén de por sí en Power BI, pero que hayan hecho, pues, una empresa, una persona, ¿sí? Esto con un lenguaje de programación se pueden hacer elementos visuales, ¿vale? Y bueno, es como una especie de tienda, ¿no? Una especie de market para utilizar. Hay muchísimo gratis y tal y cual, que yo puedo ir cogiendo, pues, lo que toque, ¿vale? Cuando cojo uno, tengo que entender cómo funciona. ¿Sí? ¿Qué elementos le tengo que poner? ¿Cómo lo puedo filtrar? ¿Cómo puedo quitar? Poner, sí, al final es un poco eso. Entonces, si yo sé, si entro aquí, pues aquí dice, muy bien, ahora no quiero. A ver. App Source Microsoft te ha redirigido muchas veces. Bueno, pues no quiero entrar. Bueno, sí que funciona, ¿eh? Algunos he utilizado. ¿Sería?
Bueno, cuando entráis en uno, pues os dice pues quién lo ha hecho, cuántas personas se le puede votar y los que tienen el check este creo que son pues no certificados por Power BI, no sea que nos bajemos algo un poco chungo. Sí, al final es pues eso, cosas que hay por aquí, pero pues con diferentes cositas. Ojo con esto, a veces es un poco adictivo en el sentido de no me gusta nada de lo que hay aquí, voy a coger uno nuevo y tal y cual, y a veces nos pegamos 2 horas y no hemos elegido ni el que queríamos, porque el que queríamos, o sea, porque no es exactamente lo que necesitamos. A mí me ha pasado una vez, ¿eh? Del rollo, quiero uno guapo, estoy aburrido de esto, quiero otras cosas. Y a veces ha sido peor, una cosa u otra. Se puede encontrar cosas guays también, ¿eh? Pero bueno, al final, pues es ir navegando y dedicarle el ratito, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos los elementos. Entonces, si os fijáis, aquí pone valores. En función de los elementos, tendremos que ponerle unos valores o otros. Es decir, pues si ponemos una tabla, fijaros, si ponemos una tabla, nos pide que le pongamos las columnas. ¿Vale? Voy a hacer uno muy rápido. No sé, voy a coger el nombre de la ciudad y la population. ¿Vale? Pues aquí tenemos una tabla con nombre de ciudad y population. ¿Vale? Pero fijaros, si en lugar de ser una tabla este elemento es un gráfico de tarta, ya no son columnas. Si son, te pide la leyenda y los valores y el detalle y no sé cuánto. Entonces, claro, cada elemento gráfico necesita sus elementos, sus cositas para trabajar, sus ingredientes, ¿vale? Entonces, al final es lo mismo, pues cada elemento gráfico es entenderlo y tal. Lo de siempre, cuando lo he utilizado varias veces, pues empiezo a entenderlos y a trabajarlos un poco más guay. Cuando es la primera vez que utilizo un elemento, pues tengo que entenderlo, ¿sí? Ya sea con la documentación, un poco probando, haciendo, o sea, viendo ejemplos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo dicho, al final es irlo viendo, ¿ok? Entonces, tenemos los datos, tenemos las visualizaciones y al ladito tenemos los filtros, ¿vale? Que básicamente están divididos por 3 capas, digamos, ¿vale? Los filtros del elemento visual en concreto, los filtros de toda la página, porque aquí podemos hacer más de una página, ¿sí? Si generamos aquí, podemos hacer dashboards que tengan más de una página, ¿vale? Es decir, entonces, los filtros de un elemento, los filtros de una página en concreto y los filtros de todas las páginas, ¿vale? Pues, lo dicho, los filtros de un elemento, ahora miraremos. Los filtros de una página, pues imaginemos que toda esta página, elemento, perdón, hago esto más pequeño. Imaginemos que toda esta página, pues yo qué sé, queremos que toda la página se filtre porque queremos los datos de España, ¿no? Aquí ahora pintaremos algo y queremos que toda la página solo sean los datos de España y no tener que estar pensando todo el rato en cada elemento gráfico ponerle el filtro de que sea el país España. Pues podemos venir a filtros. Aquí se utiliza mucho lo que se llama el drag and drop, es el arrastrar, ¿sí? Coger un elemento y arrastrarlo. Pues, por ejemplo, de World Country, el nombre, pues si le pongo aquí filtro en la página y busco en el filtro, pues España, ¿no? Spain en este caso, y filtro, ¿qué significa esto? Que todo lo que yo ponga aquí, ahora en esta página, estará filtrado por España. Luego lo podemos ver si queréis, ¿vale? Ahora lo vemos en concreto, ¿vale? Pero al final es un poco ese lío, ¿ok? Y si lo hiciera para todas las páginas, pues para todas las páginas. Suelo poner un ejemplo. En uno de los dashboards que trabajo más es un tema de cursos y es un tema de ver, pues, qué ha pasado con las personas, cuándo han encontrado trabajo después de los cursos y cosas de este estilo, ¿vale? Tenemos un filtro que le llamamos persona formada, ¿vale? Es un cálculo que básicamente dice, pues si la persona ha hecho tal test de nivel y ha empezado un curso de no sé qué, sí, alguna historia. ¿Qué es lo que pasa? Que casi todos los dashboards que nosotros trabajamos lo hacemos sobre las personas formadas. ¿Por qué? Porque una persona que viene, se informa de un curso y nunca llega a hacer el curso, para nosotros, como aquel que dice, no queremos contarle nada. ¿Sí? Porque simplemente es una persona que se ha informado y tal igual. Pero no queremos contarla en nada. ¿Sí? No hay ninguno de los cálculos o casi ninguno, en los cuales
tengamos en cuenta esas personas que han venido, se han informado y nunca empezaron nada. Pues eso sería un ejemplo, ¿no? De decir, oye, pues si yo pongo persona formada aquí en el filtro, ya sea en la página o en todas las páginas, pues es como que me olvido y ya sé que solo voy a trabajar, digamos, con esas personas. ¿Vale? Si no existiera esto, no pasaría nada, porque tendríamos que ponerlo en cada uno de los elementos gráficos, pero al final son como diferentes niveles. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí, filtro a diferentes niveles. Por tanto, nada, ahora sí. Entonces, tenemos este lienzo en blanco, tenemos los elementos con los que podemos jugar y entonces vamos a empezar a jugar. Voy a empezar con una tabla porque lo que quiero es que entendáis súper mega perfectamente que el tema que el de agrupación que hicimos es súper importante. ¿Vale? El tema de agrupación que hicimos es súper importante y está muy relacionado con lo que hemos visto antes, con lo del el simbolito este que sale, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, no sé, quiero saber por continente la media de la population, ¿sí? De la población. Pues fijaros, yo puedo poner en una tabla, perdón, he seleccionado tabla aquí, que es esta, ¿vale? Puedo poner en una tabla el continente, que es una dimensión, y puedo poner la population, ¿sí? Puedo seleccionarlo con los ticks estos verdes, si lo quito ahora, se quita. Si lo selecciono, o si no puedo hacer drag and drop, es decir, arrastrarlo a las columnas de la tabla. Por aquí una y por aquí otra, por ejemplo. ¿Por qué me hace la media de la population? Porque en el apartado de datos le he dicho que por defecto me haga, perdón, si le cojo esta population, le he dicho que me haga la media. ¿Quiere decir que solo puedo hacer la media de la population? Ni muchísimo menos. Si yo me voy aquí al campo este, que es el que he arrastrado, y le doy a la flechita esta, le puedo decir que no me lo resuma. Fijaros, si no me lo resume, fijaros que aquí, ¿cuántas veces sale África? Pues un montón de veces. ¿Por qué? Porque este es un país, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro. Fijaros, ahora le voy a poner el nombre del país, le añado el nombre del país y dice, no, claro, Santa Elena, en África, Seychelles, San Tomás, Mayotte, West Sahara, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, si yo le digo esto, básicamente, por ejemplo, tenemos el continente, lo voy a poner al ladito el nombre del país, continente, país y population. Esta es la tabla que tenemos prácticamente que hemos cargado en el origen. Pero fijaros, si yo ahora, y esto es una pregunta para todo el mundo, a ver si lo entiende todo el mundo, si yo le cojo la population y le digo que me haga la suma, hoy, hago más pequeñito esto. Y era. No, espera, lo voy a ordenar por nombre de país, ¿vale? Por ejemplo, aquí, deja un segundito, le digo que no lo resuma y me dice que Afganistán tiene 22 millones, que Albania tiene 33 millones y pico. Y cuando le digo que me haga la suma, se queda exactamente igual. ¿Por qué? Claro, porque tira de nombre, tira ¿Por de qué? lo que tenéis. Porque ¿Por aparte qué? del continente está teniendo también en cuenta la otra variable que se ha metido ahí, los países. Correcto, ¿sí? Porque esto está al máximo detalle. Cada línea de esta tabla es una línea de la tabla origen. No estamos agrupando, no estamos chafando absolutamente nada. Ahora, fijaros lo que pasa. En cuanto quitamos el nombre del país, ahora sí que sí, se genera esa agrupación y aquí sí que se hace la suma. Y si le vuelvo a quitar aquí no resumas, fijaros, se desagrupa, aunque no pongamos el nombre del país. ¿Todo el mundo entiende esto? Sí. Esto es básico. Gracias. No recuerdo tu nombre. Nuria, me llamo Nuria. Nuria. Gracias, Nuria. Nada. En las otras clases podemos hacerlo de poner el nombre aquí. Como... Yo es que tengo un lío de nombres de cursos ya que... Pero perdonadme por los nombres y de esto porque... ¿Vale? Esto es súper importante. Súper importante. Claro, esta tabla
habitualmente no la vais a crear, ¿no? Pues no tiene mucho sentido. Porque ya que lo desagrupamos por population, ¿no? Pues le ponemos el nombre del país, ¿no? Porque si no, esta tabla no tiene sentido. Entonces, ¿qué tiene sentido? Poner una dimensión y, por ejemplo, agrupar. Ahora sí, la que va a venir por defecto es la que le hemos dicho antes. Es decir, si yo le quito esto y se la vuelvo a arrastrar, automáticamente me va a hacer la media. Porque yo le he dicho que por defecto la media, pero da igual. Si en este momento para este elemento quiero la suma, o el máximo, por ejemplo, pues le pongo el máximo, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Sin problema. Si entonces estamos haciendo aquí una agrupación de una métrica por una dimensión. Oye, que le pongo otra dimensión, maravilloso, pues por continente y por región. ¿Qué hace esto? Se hacen diferentes grupos. Para África y tal región, esta population. Para África y la otra región, esta population. Para África, pum, pum, pum. ¿Sí? Entonces, esto es el básico del básico del básico del básico. ¿Vale? Porque si por lo que fuera yo me pongo aquí a hacer tablas y no sé por qué el número se agranda, se hace pequeño, se suma, se hace la media, tal, tal, sí, estoy perdido. ¿Vale? Ahí no puedo avanzar. ¿Vale? Entonces, aquí le puedo poner, pues siendo una tabla, pues le puedo poner pues eso, tantas dimensiones como quiera o tantas métricas como quiera. A lo mejor también a la vez le quiero poner la surface area, por ejemplo, ¿sí? El área. Pues aquí tengo para cada continente y para cada región su máxima población y la media de su área. Perfecto, pues listo. Luego aquí tengo los totales. Ojo con los totales, sí, porque los totales de las medias siempre... el total de una media te puede engañar, ¿vale? Cuando los máximos, claro, el total este es el máximo de los máximos. ¿Ok? Entonces, los totales suelen ser guays para las sumas y tal. Para otras cosas, la verdad que... Bueno, ¿vale? Pero bueno. Entonces, tengo esta tabla. Una cosa que os quiero decir, ¿vale? Esta tabla, yo ahora la podría... Voy a quitarla para hacerla más fácil, ¿vale? Voy a dejarla así, ¿vale? Simplemente. Esta tabla yo la tengo en tabla y está maravilloso. Yo la podría transformar en un gráfico, por ejemplo en este. ¿Sí? Un gráfico de quesito. Perfecto. ¿Cuál es el tema que quiero que entendáis perfectamente? Que al final todas las visualizaciones, los elementos gráficos, todos son tablas. Por detrás, todos son tablas. Y de hecho tenéis hasta esta opción aquí, los tres puntitos, que os dice aquí, muestra como una tabla. ¿Por qué? Porque, claro, lo que pasa muchas veces cuando pintáis, bueno, al menos a mí me pasa, yo creo, supongo a todo el mundo, a veces pintamos algo que no nos da el dato que queremos, por lo que sea. Y esto es difícil de ver en un gráfico, ¿sí? Porque no le puedo poner más cosas para ver cómo se agrupa, cómo se desagrupa, qué me está haciendo, no sé qué, ¿sí? A veces es difícil. Entonces, hay dos opciones. Imaginad que este gráfico yo no lo tengo claro y no me está dando lo que yo quiero. Opción número 1, vengo aquí y seleccionado el gráfico, le doy aquí y le digo, me lo haces una tabla y me lo miro como una tabla. Repito, quizá esto soy yo porque yo vengo del mundo de los datos y vengo del mundo de las bases de datos. Entonces, yo para mí verlo en tabla me hace mucho más fácil. ¿Por qué? Repito, porque si yo estoy liado con esto, digo, vale, pero espera un momento, ¿esto me lo está agrupando bien? ¿Es el máximo realmente? Sí, no, porque en otro lado tal... Verá, un momento, déjame poner la región, entonces le quito, le pongo tal, ¿sí? Entonces, en general, yo creo que verlo en tabla, y si no, no existiría esta opción, ¿no? Como os digo ahora, voy un momento, imaginar que lo tenéis así y no queréis cambiarlo porque lo tenéis ya pintadito y tal y cual y súper bien puesto y tal. Pues tenéis esos tres puntos y le podéis dar a este, que dice muestra como tabla. Entonces, le dais aquí y os muestra de dónde viene ese gráfico. ¿Sí? ¿De dónde viene ese gráfico? Luego podéis darle aquí a volver al informe y se acabó. ¿Vale? Bueno, habitualmente yo también os digo, ¿qué hago yo con esto? Si lo tengo bien pintadito, bien... Es que a mí a veces este no me gusta mucho. ¿Sí? Porque no, como que no le puedo poner más cosas. ¿Vale? Sin más, estos son gustos. Pero, ¿qué haría yo? Oye, esta es la parte que la tengo bonita. Pues me cojo, control C, me vengo a una página, la que sea, me lo pego aquí y aquí me lo transformo en tabla y ya... Uy, perdón. Me lo transformo en tabla. Perdón. Venga. Lo transformo en tabla y lo trasteo lo que yo quiera. ¿Sí? Y reviso datos, tal cual, no sé cuánto. ¿Vale? De hecho, yo en casi todos los dashboards tengo una página que se llama
¿sí? Prueba o lo que sea. Y ahí yo pinto cosas, las quito, las pongo, lo que sea, para ver lo que está pasando, ¿vale? Sin más. Entonces, pero es importante que sepáis que todo viene de una tabla realmente. Sí, al final todo viene de una tabla, ¿vale? ¿Qué más? Si vuelvo a una tabla, un segundín. Ok, todos los elementos gráficos, dentro de aquí de las visualizaciones, tenemos como 3 apartados aquí arriba. ¿Sí? 3 apartaditos aquí arriba. El primero es la selección del elemento y el segundo es el formato del elemento visual. Aquí de nuevo, cada uno tiene sus propios formatos. ¿Para qué sirve el formato? Ya lo sabéis. Para cambiarle el tamaño, para ponerle colorines, para no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner este del quesito, para ver uno diferente, ¿vale? Imaginemos que yo quiero cambiar estos valores de colores. Pues me vengo aquí al formato y tengo la parte de la leyenda. Dice, no, la leyenda a la derecha o arriba o abajo. Pues no, la quiero arriba, no sé qué. ¿Sí? Aquí puedo ir cambiando cosas. O decir, no quiero leyenda. Pues se la quito, ¿no? Se la activo o se la desactivo. ¿Vale? Los sectores, en este caso serían, ¿no? Pues los trozos de quesito, ¿no? Pues Sudamérica lo quiero negro. Europa lo quiero en no sé qué. Y África lo quiero en el naranja este. Y Oceanía lo quiero en azul y ¿sí? Al final aquí puedo ir cambiando estos colores, ¿vale? Le puedo poner las etiquetas o no, y entonces luego tengo el formato de las etiquetas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, pero fijaros, bueno, y dentro del formato tengo del elemento visual y del general. Si le quiero poner un título, que es este, ¿no? El max de population por continente, pues el título se lo puedo cambiar, ¿no? Mi título, ¿sí? Pues ahora se llama mi título esto. Y quiero que el título sea, pues, súper grande y tal, pues lo pongo más grande. Sí, al final aquí hay infinidad de cosas a tocar, ¿sí? Repito, es irlas revisando. Hay muchas veces que no acabo de encontrar el punto, entonces es ver, a ver, ¿esto es un efecto? ¿Un tal? ¿Un cual? ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que os decía, que fijaros, aquí tenemos leyendas, sectores, etiqueta, rotación. Bien. Si esto en lugar de esto es, pues, un gráfico de barras, que es este, y me voy al formato, pues tengo eje X, eje Y, línea de cuadrícula, columnas, tal, sí. Cada uno tiene sus propias historias. ¿Sí? De nuevo, lejos de la intención que sea agobiarnos y guau, pues es como, bueno, tengo esto, pues bueno, es normal, ¿no? Que me salga qué quiero en el eje de las X, qué quiero en el eje de las Y, qué quiero en cada columna, ¿sí? Esto es toquetear. Lo mismo que si hablamos de Word, pues muchas de las opciones, que es un poco ir investigando y ir practicando, ¿sí? Pues aquí es exactamente lo mismo, ¿vale? Las generales sí que suelen ser bastante más similares entre todas, porque todas pueden ponerle ciertas propiedades de lo grande que sea esto, perdón, lo grande que sea esto, si tiene título o no, ¿sí? Si le ponemos un efecto de rollo, pues yo que sé, que tenga sombra, ¿no? Así como rollo con sombra. Los generales suelen ser más típicos, ¿sí? O sea, más iguales entre ellos. Los particulares de formato no, porque unos tienen trocitos de pastel, otros tienen barras, otros tienen no sé qué, ¿vale? Entonces, bueno, es irlo también revisando. Pero importante, no os matéis con esto. Lo primero y más importante son los datos. ¿Sí? Que va a tener, obviamente. ¿Vale? Porque yo me puedo liar con esto y decir, hostia, no, pues al final no quiero unas barras, quiero un no sé qué, ¿sí? O es que no quiero la máximo, quiero el mínimo. Obviamente se puede cambiar aquí, siempre tenéis opción de cambiarlo, ¿sí? No quiero la máxima population, quiero la suma. Pues mira, lo cambiamos y las barras pues quedan de esta manera. Pero, repito, primero son los datos, verlo bien, que haga lo que toque y a partir de ahí toquetearlo, ¿vale? Entonces, hemos seleccionado qué datos queremos tocar. Hemos seleccionado, imaginemos, pues el tipo de elemento gráfico que queremos utilizar. Podemos darle formato, sabemos dónde darle formato, etcétera, ¿vale? Pues también, como decíamos antes, ¿no? Le podemos poner filtros, ¿ok? Entonces, si cierro esto para que se vea más o menos bien, le podemos poner filtros, ¿ok? Entonces, por defecto, los elementos gráficos llevan la opción de filtrarlos por los campos que estamos utilizando.
¿sí? Automáticamente me sale aquí el filtro de continente y el filtro de la suma de la population, ¿sí? Automáticamente. Yo puedo poder filtrarlos por esto o por algo que no aplique. Es decir, imaginemos que queremos filtrar solo los continentes, pues no sé, de Asia, África y Europa. Pues yo puedo venir aquí a la sección de filtro y seleccionar África, Asia y Europa. ¿Sí? Pues este elemento gráfico es el mismo que el anterior, pero simplemente filtrado por esos, en este caso por esa dimensión, ¿no? Que no, que los quiero todos, pues o borro el filtro, o bueno, lo pongo aquí todo y listo. Luego dentro de los filtros, sí, repito, tengo filtros básicos y tengo filtros avanzados, por ejemplo. Pues solo muestra los continentes que, no sé, que comienzan por la letra A. Y aplicamos el filtro. Ay, perdón, que no empieza. Bueno, pues eso. O que comienzan por la letra A. Aplicamos el filtro y me sale solo Asia, África y Antártica, ¿no? Podemos hacer aquí un montón de historias, sí, y también que el filtro, sí, podemos hacer un montón de filtros, un montón de cosillas, ¿vale? Y luego tenemos los filtros top N, que no quiero entrar ahora porque si no voy a liar mucho. Y de momento, si eso, la siguiente clase charlamos un ratito más sobre esto, ¿vale? Entonces, yo puedo filtrar, repito, lo que me parece más interesante y que os quede en la cabeza es, puedo filtrar por elementos que estén aquí. Los dos elementos que están aquí son el continente y la suma de la population, ¿vale? Para la suma de la population, pues podemos hacer también, dejarme un momento que quite este. Si lo hago así, no, pero... Perdón. Vale, entonces, imaginemos, ¿no? Pues solo quiero aquellos continentes donde la media sea mayor a, no sé, a 1000 millones, ¿sí? Pues, sí, o más pequeño que, a ver, 1000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a ver, estos números tan grandes. Sí, pues me quedo con... ¿Lo he hecho bien? Sí, se pongo un cero más, a ver. Más pequeño que... Vale, sí, aquí había quitado Asia. A ver, esto. Por ejemplo, me quedo más pequeño que... Aquí le he puesto 100 millones o algo así, creo, ¿vale? Bueno, un número en concreto, da igual. Pues me he quedado solo con estos continentes. ¿Por qué? Porque la suma de su population, sí, coincide con el filtro, ¿vale? Por lo mismo puedo filtrar. Pero, lo que os decía, también puedo poner filtros de campos que no estén en la visualización. Eso ahí es donde quería llegar, sobre todo. ¿Sí? Es decir, pues yo qué sé, puedo filtrar la suma de la population hecha, digamos, ¿no? O sea, agrupada por continente, pero solo de esas regiones que, pues no sé, de las British Islands, de los Baltic countries, de los países del Caribe, de la Micronesia, los países nórdicos, de Norteamérica y de la Polinesia, no sé, me lo invento, ¿sí? Entonces, esto me está dando, repito, lo mismo que antes, me está dando la media de los países agrupada por continente, pero solo de los países que están en estas regiones que yo estoy filtrando. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es decir, el filtro de región no está en la visualización, pero sí que está afectando los datos. ¿Vale? Dale, Natalia. Sí, pero una duda, si esto, entonces luego en la visualización cuando haces la publicación, ¿cómo sabe quién lo está viendo que también tienes ese filtro de las regiones? No sé si me explico la pregunta. Si la visualización es solo el dashboard, digamos, sí, ¿Mm? y solo estás mostrando, por ejemplo, en una web, solo esta parte blanca, digamos, no lo puedes saber. Cosa tuya sería, pues, poner aquí algún textito. Se puede poner algún texto, por ejemplo, aquí, ¿no? Imagina, ¿eh? No, o sea, esta visualización, bla, 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 ¿sí? Mm, Claro, al final es un tema de... ¿debe saberlo la persona que lo está viendo? Si es que sí, pues si ve esta parte, lo pueda averiguar, pero claro, al final, este tipo de filtros
se ponen porque se supone que la persona es, o sea, para la persona que lo ve, pues suele ser muchas veces transparente. Imagínate lo que decía antes, el ejemplo este de persona formada, ¿no? Imagínate que esto es la nota media por género. Y yo aquí en el filtro tengo una de esto que es persona formada. Está afectando al gráfico. Pero la persona que mira el gráfico le da igual lo de persona formada, no, ni entiende lo que es, no sabe. Ya. Esto es un ejemplo simplemente, ¿eh? Ujú. Si por lo que sea la persona tiene que saber que esto está filtrado de tal manera y no tiene manera de verlo en este lado, o no tiene la capacidad de verlo, es decir, que no tiene por qué ser una persona técnica que tenga que ver esto, pues si hace falta ponerle un escrito diciendo, oye, que sepas que esto y esto, pues también se hace. Ujú. ¿Sí? Como Sí. cosas a tener en cuenta. Vale. ¿Vale? Ujú. Ahí ya cada caso sería Ya. un de esto, ¿vale? Pero la opción está, que eso es lo importante, ¿vale? Es importante que esté la opción, porque Ya muchas también. veces Mm. no tenemos por qué poner el campo aquí del cual se está filtrando, ni Ujú. muchísimo menos, Total. ni muchísimo menos, ¿vale? Eh, ¿Vale? Recordar que estos filtros del elemento visual, acordaros, imaginar que este filtro no está y le ponemos un filtro aquí, pues eso, no sé, aquí, de toda la página del continente. Y que le decimos, no, me filtra solo África, Antártica y Asia. Pues todo lo que hagamos en esta hoja, fijaros, ¿sí? Esto es una visualización. Imaginamos que venimos aquí y hago otra visualización que quiero poner, pues no sé, pues bueno, una tabla también, ¿vale? Para empezar, yo recomiendo que al principio hagáis tablas y luego las transforméis en otras cosas y tal y cual, ¿vale? No sé, pues quiero saber, pues no sé, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, mira, rápidamente, pongo el continente. Fijaros, pongo continente y me salen esos tres solo. ¿Sí? ¿Por qué me salen esos tres? Porque este filtro, ¿sí? Este filtro de toda la página lo está filtrando ya. Todo lo que hay aquí lo está filtrando por Asia, Antártica o África. ¿Vale? De nuevo, Natalia, pues esto tiene que saberlo la persona que lo ve. Depende. Hay veces que sí y hay veces que no. ¿Sí? No tiene por qué ser siempre que sí ni siempre que no. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, ya se nos acaba el rato, no quiero abrir ningún melón. El próximo día tocaremos un poquito más, ¿vale? Bueno, sí, vemos un poco el próximo día algunas cosillas más y eso, y relacionamos también algunas cosas que podemos hacer más, ¿vale? Entonces, importante, ¿vale? Solo como resumen, porque quiero que quede súper claro, es siempre que ponemos, ya sea en una tabla, en un elemento gráfico, tal, ¿vale? Habitualmente lo que hacemos es eso, es poner métricas y subdividirlas, digamos, ¿no? O hacer los diferentes grupos por dimensión. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que cuando ponemos una métrica, le estaremos aplicando una función de agregación por defecto. Le podemos cambiar la función de agregación o también podemos decirle que no lo resuma, pero habitualmente pues sí que lo resumiremos. Fijaros con las dimensiones, y ya me callo con esto, fijaros que las dimensiones por defecto dice que no lo resuma. ¿Sí? Por defecto dice que no lo resuma. Entonces, lo que preguntó Natalia el otro día es, oye, si quiero saber, por ejemplo, esto, ¿no? Yo no tengo en la base de datos ningún número que me diga cuántos países hay por continente. Pero solo sabiendo el número de filas por continente, ya lo podría saber. Entonces, ¿qué podría hacer aquí? Para saber el número de países por continente, ¿sí? Y para acabar con esto es, pues fíjate, Natalia, lo que te decía el otro día, yo puedo poner 2 veces el continente, por ejemplo. Pero en esta segunda, en vez de que no lo resuma, le digo, por ejemplo, que lo cuente. Y fíjate que me dice 58 para África. ¿Por qué me dice 58? Porque hay 58 filas que tienen el valor de continente África. Pero es que este recuento, el recuento es el más tricky de todos. ¿Por qué? Porque este recuento lo puedo hacer de life expectancy. ¿Por qué? Porque si yo le digo life expectancy y le digo recuento, fíjate que me dice, yeah, 57, bueno, eso es porque hay algún valor nulo. Perdón. Life expectancy a lo mejor no es el mejor que he cogido. Name. Name seguramente sí. ¿Sí? Le digo el recuento y fíjate que el recuento me da 58 exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay 58 filas
con un nombre de país que el cual me da exactamente igual, que tienen como continente África. ¿Sí? Los recuentos, al final, los recuentos se pueden hacer por muchos campos. ¿Sí? En general se pueden hacer por muchos campos. Luego tenemos, y el próximo día si queréis también, ¿vale? Podemos hacer el recuento diferente, que es, si hay un repetido, me lo cuento solo una vez. Lo podemos ver el próximo día, ¿vale? Pero lo que te decía Natalia el otro día, ¿no? De que no hace falta que hagas un cálculo en ese caso. Habrá otros muchos casos que tendrás que hacer cálculos. No digo que no, ni mucho menos, ¿eh? Pero en este caso en concreto, para contar cuántas filas tengo de algo, en general, no hace falta hacer ningún... Es como si tuviera un 1, una columna con un 1 en cada una de las filas. Y yo ese 1 lo puedo pues, contar, digamos, más o menos, o sumar en ese caso. ¿Vale? Claro, yo es que lo partía desde el Excel, las tablas dinámicas de Excel, que necesitaba tener ese dato que pudiese contar. O porque no lo sé hacer de otra manera, quiero decir que a lo mejor se puede hacer de otra manera, pero esto es mucho más fácil Ahí es donde a la hora de está hacer el sí. diseño del dashboard, porque yo los he hecho Sí. en Excel, filtrando y uniendo para que el filtro aplique a todas las tablas y no sé qué, y por lo que veo aquí es mucho más rápido y mucho más fácil que hacerlo en el dashboard en el Excel. Yo para mí es bastante más fácil también en el sentido de que habrá alguna persona que haya tocado mucho más Excel y que diga, a mí yo me manejo más con las tablas dinámicas, puede ser. Claro, claro. Pero yo para mí también, hacer un campo calculado en una tabla dinámica y luego retocarlo y quitarlo y ponerlo, no sé qué, es un rollazo, la verdad. Aquí es bastante más sencillo. Sí que es cierto que luego a cálculos complejos en Excel son difíciles y aquí son también difíciles. ¿Por qué? Porque nos exige conocer un lenguaje de programación similar al de Excel que se llama DAX. Que, bueno, empieza a tener uso tal. Pero para hacer los típicos sumas de elementos, medias, recuentos y tal, este es directísimo. No tiene más misterio. Claro, tiene el tema de todo lo previo, de hacer con Power BI y tal igual. ¿Por qué? Porque con el Excel es como que, claro, podemos alimentar una tabla que luego haga una tabla dinámica y que luego haga gráficos dinámicos. Eso está claro que sí. Pero eso está un poquito más preparado para hacer todo esa, ¿no? ese paso a paso, ¿no? De tener un sistema bastante más robusto, porque a mí me pasa igual. Una tabla dinámica que luego no tiene no sé cuántas filas, entonces se come las filas del de abajo, entonces eso es bastante rollazo, la verdad. Que a lo mejor hay mejores formas de hacerlo también y yo ha habido momentos que he matado moscas a cañonazos, no digo que no. Esto está más preparado un poquito para ese tipo de cosas, eso sí que es cierto. Eso sí que es cierto. ¿Vale? Vale, familia, si queréis lo dejamos por aquí, ¿vale? Dejo de compartir, dejo de grabar y... Bueno, no, ahora acabo. Lo dicho, nos vemos el jueves. Seguimos hablando de cositas de estas, que yo creo que a ellos puede ayudar. Lo dicho, si alguien tiene algún ejemplo en concreto, alguna duda en concreto que queráis que podamos cargar y revisar, guay. Si no, pues podemos seguir con este, porque al final es bastante fácil de entender, ¿no? Del tema de los países, los continentes y tal, que todo el mundo lo tiene un poco en la cabeza. Y nada, y seguimos trabajando, que podemos hacer más cositas. Yo creo que un día más entero podemos estar toqueteando aquí temas de dibujitos. Y luego los 2 últimos días, repito, pues podemos ver alguna cosa más, algún ejemplo completo de alguien si quisiera, y podemos profundizar en algunas cositas más que faltan por hablar, ¿vale? No es estrictamente necesario, pero creo que puede estar interesante que esto. Pero hay algunos conceptos que son un poquito más complejos. Pero bueno, los miramos y los revisamos a ver cómo da. ¿Vale? Ok. Pues que tengáis buena semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, adiós. Chao, familia. Chao, chao.